Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Lobe Francesca Santini aquí en Drama Comedia y Puntos de Vista, porque estamos de lujo, porque tenemos un súper invitado del día de hoy, que ya saben que en este programa se habla mucho de comedia, de todos aquellos que nos hacen feliz la vida, que nos hacen pasar momentos súper agradables. Y hoy tenemos un invitado muy particular y un poquito, digamos, misterioso. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Juanónimo. Un placer estar aquí, Francesca. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, Juanónimo, qué padre que pudiste venir, porque sé que andabas súper ocupado, andabas de aquí para acá, y hoy que se nos hace que pudieras venir, de verdad estamos muy felices de poderte recibir. Vamos a empezar, Juanónimo, porque el programa se nos va a ir, mira, como agua. Cuando estamos aquí con alguien tan divertido, tan entretenido, con tanto talento, se va muy rápido el programa y vamos a aprovecharte cada minuto para que nos puedas platicar. ¿Cómo empieza esto de la comedia, Juanónimo? Bueno, yo era publicista. Ajá. Y un día un amigo me dice que vaya a un bar donde había un open mic, que Ajá. son lugares donde los comediantes prueban comedia. Y yo vi un chico que hizo una presentación, diría yo, regular. Y yo dije, yo puedo hacerlo mejor. Entonces ahí me animé y ya llevo aproximadamente 6 años haciendo esto, pero esa fue como el primer paso. Pero la comedia siempre estuvo en mi vida. ¿Por qué? Por mi papá siempre fue el chistoso de la familia, él nos contaba chistes cada vez que comíamos al mediodía, entonces siempre hubo ahí... Tu mamá no, tu mamá seria. Mi mamá, mi mamá es la que siempre le decía, Carlos, eso le parece chistoso, y nosotros nos matábamos de risa. Ujú. Ya, yo soy de Ecuador y allá llega mucha comedia mexicana. Entonces, Ok. entonces mi papá tenía mucha información de comediantes mexicanos, o no mexicanos necesariamente, pero Raúl Valde, por ejemplo. Ok, Mi sí. papá lo veía Que mucho. fíjate que Raúl es de Venezuela. Exactamente, pero se casó con... Él era de Venezuela, pero bueno, finalmente ya se casa con Angélica María. Exacto, entonces toda Y esa sí. historia mi papá me la contaba y después me decía, como el chiste que dijo Raúl Valde. Entonces en mi familia siempre la comedia estuvo ahí. Mi papá no es cómico, mi papá es ingeniero civil, pero viví el día a día. Entonces ya cuando me hice comediante de stand-up, o como decimos nosotros, que seguimos siendo comediantes de stand-up en formación, Claro. ya yo sí dije, siempre he estado con la comedia en el ambiente, en el día a día. Entonces ahí entra la comedia en mi vida. Pero cuando tú empezaste a ser comediante fue aquí en la Ciudad de México. No, yo En comencé en Ecuador, Ok. sí. Y hace 1 año y medio aproximadamente llegué acá a México. Ok, o sea, ¿y te vienes a México con la idea de hacer puro stand-up o te vienes, o llegaste a México con la idea de hacer otro tipo de cosas y además stand-up? Bueno, yo tengo 44 años y hace aproximadamente unos 3, 4 años yo era publicista y llegó un momento en el que dije, a ver, yo quiero hacer lo que me gusta. Ya la pasión por la publicidad se me estaba como apagando, muriendo, y yo dije, a ver, voy a intentarlo, voy a poner, como dicen, toda la carne en el asador para por lo menos cuando yo ya tenga 80 o 90 decir, lo intenté, vamos a ver a dónde llegamos. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a México a ser comediante de stand-up. Y aquí estoy, dándole todo, tratando de vivir de la comedia. No es sencillo, No, no es sencillo. pero sé que esto no es una carrera de rapidez, sino de perseverancia. Y también ir encontrando otros caminos que estén relacionados con la comedia. ¿Y qué pasa cuando le dices a tu papá o no sé quién le haya dicho, a tu mamá, a tu papá, a ambos, me voy a México a intentar la comedia? ¿Te apoyaron o sí les dio miedo? Me imagino que les dio miedo. Al inicio, a ver, como yo trabajaba en esta agencia de publicidad, ellos me dieron una liquidación que era aproximadamente como casi $20,000, ¿no? Ujú. Entonces, yo tenía ese dinero para venir para acá y poder dar todo, ¿no? Entonces, cuando mi mamá me preguntó a mí, oye, te veo raro, no le había contado que me habían dicho chao en el trabajo. Yo le digo, sí, ¿sabe qué? Me botaron del trabajo, pero tampoco quise nada malo, simplemente me pusieron en un puesto en el que hacía muy poco para lo que me pagaban. Ujú. Entonces yo le dije, mire, lo que voy a hacer de aquí en adelante, porque ella me preguntó, ¿cuál es tu plan? Yo le dije, ser el mejor comediante de one-liners, que es la rama que yo hago, que son chistes cortos.
Ujú. Dije, de Latinoamérica. Y para eso voy a irme al país que tenga que irme. No sabía en ese momento si es que iba a ser México, o iba a ser Argentina, o iba a ser otro país. Hasta que conversé con un primo que vive en Lima, que también es comediante, y él me dijo, elige entre Argentina o México. Y bueno, Ecuador siempre ha sido un país que ha recibido de entretenimiento mucho producto mexicano. Ujú. Desde cantantes hasta películas, novelas, comedia. Entonces, yo también soy fanático de Chespirito. Ok. Entonces, Chespirito, yo dije, bueno, yo tengo 40 y algo de años, entonces Chespirito a los 42 casi fue cuando recién comenzó a ser Ujú. conocido el Chapulín Colorado. Exactamente. Entonces dije, creo que tiene que ser ahí, porque para mí México es la meca del entretenimiento del cono sur, por lo menos. Ujú. Y dije, vamos a jugárnosla. Si vamos a jugar en las grandes ligas. Y por eso vine acá a México. Oye, Juan Anónimo, y cuando tú llegaste a México, ¿no te daba miedo? O sea, Sí. la primera vez que tocaste el piso mexicano, dijiste, ¿y ahora? Ya mejor me regreso a mi casa, ¿no? Sí, me pasó, me invitaron a San Luis Potosí, un amigo comediante, Lalo Gama, Ujú. muy buen comediante, y el Andrew, que Andrew es de Guadalajara, Ujú. me invitaron a un show en San Luis Ujú. Potosí. Y tenía que ser yo humor negro nada más, pero yo en mi rutina no tengo solo humor negro, tengo distintos tipos de humor. Y sentí que México no le iba a gustar nada porque yo como que dejé mi identidad un rato a un lado y comencé a hacer chistes que solo ellos querían que era humor negro. Y me aterroricé, o sea, me quedé como una semana y media. Incluso en la casa donde llegué, me dijo la dueña. Pero llegaste aquí a México, a la ciudad. Yo primero llegué a Cuernavaca, me fui a San Luis Potosí, luego vine a Ciudad de México. Ok. Ya cuando estaba acá, la dueña de casa del Airbnb me dijo, anda donde la Virgencita de Guadalupe porque algo te va a ayudar. Ujú. Y soy católico, pero tampoco es que soy tan Ujú, practicante. ujú. Llegué allá y sentí una paz y me hice ahí fanático de la Virgencita de Y Guadalupe. ahí fue cuando como que sentiste apoyo. Sí, y después ya cuando comencé a probar mis chistes aquí en Ciudad de México, ahí comenzó lo bueno. Ahí comenzó, la gente me recibió muy bien, los comediantes me recibieron muy bien, entendieron lo que tenía que hacer y sobre todo volví a mi esencia. O sea, todo lo que había practicado durante 5 años lo comencé a ejecutar aquí. Entonces yo dije, ok, entonces no he hecho mal un trabajo de 5 Ujú, años. ujú. Y de ahí para acá han habido, claro, son subidas muy grandes y bajadas también muy grandes, pero han habido más subidas, gracias a Dios. Entonces, siento que me han recibido muy bien. Pero claro, al inicio tuve miedo, como todos. O sea, Oye. yo dije, ¿les gustará mi comedia o no? Ahora, tú nos estás platicando que tienes esta forma de comedia de digamos, chistes cortos, Ajá. por decir. ¿Por qué? Bueno, yo he analizado profundamente, porque mucha gente me ha preguntado lo mismo, porque dicen que es muy difícil, Ujú. pero yo le doy la lógica a que, como vengo de un mundo de publicidad, donde te dan muy poco tiempo para poder enviar mensajes, Claro. Ujú. me tocaba conceptualizar mensajes para marcas, hacer slogans, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando ya comencé yo a traducir eso a comedia, siempre me venían chistes cortos. Claro, yo había visto cómics como Condorito, como muchos otros Ujú. de ese nivel, pero eran como historias medias larguitas. Entonces yo creo que Sí. al resumir, se me quedó de la publicidad. Y la verdad que me gusta y solo me salen chistes cortos cuando trato de hacer algo realmente bueno en comedia, ¿no? Ajá. Pero finalmente la brevedad es o sea, las buenas ideas caben en una cajita de cerillos. Entonces yo sí creo que es muy bueno eso que tú dices, porque cuando tú sabes que tú haces una historia larga, ya la gente dice a dónde vas. No sé si conociste o conoces a Polo Polo. Sí, me han hablado mucho y busqué Bueno, en Google y Polo claro. Polo tenía esa gracia. Ajá. Polo Polo contaba una historia, pero cada minuto, bueno, no te digo por tiempo, sino dentro de su historia, en cada línea había un remate, y ya al final decía a dónde iba. Y a lo mejor el final no era tan bueno como todo lo que nos venía contando, pero él era un gran narrador, ¿no? Claro. Tenía esa capacidad de narrarnos grandes historias, pero si no, pues es mejor, es
obviamente lo que tú haces es lo que se busca en la comedia, que sea rápido, pum, pum, pam, pum, Claro, pum, pam, porque si no, efectivo, claro, por sí, supuesto. si no dices, híjole, ya tiene media hora hablando este tipo y la verdad es que es así de, Y sobre todo para entrar a un mercado muy competitivo como México, resulta que hay mucha más gente que hace historias largas en comedia que one-liners o chistes cortos. ujú. Entonces también como que siento yo que tengo una posibilidad mayor, si tengo más chance de brillar ahí, porque son menos en la competencia. Ujú. Pero también, como es algo raro, también esto viene también de la publicidad, que el producto tiene que ser diferente. Entonces, cuando yo creé Juanónimo, dije, bueno, vamos a hacer algo distinto, que no tenga que ver, porque si no me pongo a comparar, a competir con 1000 comediantes mexicanos y prefiero competir contra 30 o 100 que hacen one-liners, por ejemplo. Ujú. Este, cuando tú empiezas con este trabajo de contar historias cortas, Ujú. ¿te encontraste con el rechazo dentro de los comediantes o no? Porque finalmente el stand-up tiene más que ver con la cuestión de contar su propia vida, ¿no? Ujú. Y entonces, y esa propia vida hacerte, pues hasta cierto punto, tus tragedias son lo que nos da risa, las tragedias de los Claro. comediantes. Entonces tú entras con otro estilo. ¿Cómo lo recibieron los comediantes mexicanos? La verdad que con bastante respeto, admiración, porque como yo decía hace un momento, a mí me salen estos chistes fácil. No digo que, ay, si hago así, me salen 40. Claro, No, claro. pero naturalmente me salen. Entonces ellos me decían, oye, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces se sorprendían, primero. Ujú. Aunque sabían que era algo nuevo, no es que decían, uy, eso nunca en mi vida lo he visto. Pero con bastante respeto, Ujú. primero. Después, como siempre, allegos. En el Claro, mundo del claro, en todas artista, partes. todo lo que tenga que ver con arte, allego. Entonces, ellos sí veían que era diferente, pero cuando ya me conocían en persona, se daban cuenta que también era una buena persona. Y ahí es cuando me parece lo lindo, y por eso es que me gusta tanto México, que me ha rodeado de gente buena. Existe de todo, como en todos los Sí, países, claro, como en claro. todo el planeta, pero la gente que se me apega, por lo general suele ser gente buena que yo me he dado cuenta que hacen críticas constructivas si es que no le Ujú. parecen algo, de mis chistes, por ejemplo. Ujú. Entonces siempre lo recibí de esa forma, con respeto y con ganas de construir algo bueno. Entonces me ha generado bastantes contactos el hecho de hacer esto diferente. ¿En dónde te estás Bueno, no necesariamente, porque ya sé que a veces que el comediante no es como en el teatro, ¿no? Que estamos en temporada y dices, pues ya tengo 6 años con una puesta en escena, pues no es así. ¿En dónde te estás presentando? ¿En dónde te vas a presentar próximamente? Te estoy haciendo muchas preguntas. ¿Estás haciendo eventos? ¿Estás yendo a eventos, a eventos particulares? ¿Cómo es tu carrera? Sí, en este momento estoy haciendo sobre todo presentaciones en Foro Shakespeare, ¿Ok? que queda aquí en la Roma, en el Beer Hall, que es la casa del Ujú. stand-up, en Woco, Ujú. ¿no? Pueden ver en mis redes sociales, @Juanónimo Stand Up en Instagram. Ujú. Ahí pueden ver los shows que los voy poniendo una semana o 2 semanas antes. Pero por el momento en esos lugares, ¿no? No hay un lugar donde yo diga, Sí, en no, es este que hotel me presento como Elvis Presley que se presentaba en Las Vegas, ¿no? Sí. Dios quiera Juanónimo, algún día, algún día. ¿de dónde viene ese nombre? Es un chiste en realidad. Yo me llamo, siempre digo, nunca digo mi nombre porque Porque nos vamos Porque a soy reír más. anónimo, ¿O ¿no? qué? pero yo me llamo Juan. Ujú. Entonces, yo hace mucho tiempo, y lo que yo hacía en Facebook era que ponía, como que firmaba frases célebres o chistes como Juanónimo, que en realidad de anónimo no tiene nada, porque el Ujú. nombre ya lo dije. Pues sí, el Juan. Ajá. Entonces, nació de eso, de la ridiculez de tratar de guardar el anonimato dentro de mi nombre. Si me hubiese llamado, no sé, Santiago y pongo San Anónimo, ok, ahí sí. Sí, ahí sí. Entonces, un ex jefe mío me dijo, oye, pero creo que como nombre artístico podrías tomar eso que usabas en Facebook. Entonces yo dije, es verdad, ¿no? Porque al final termina siendo un chiste. Claro. Y de ahí ya, siempre te presentas así, ¿verdad, Juan Anónimo? Sí, solo que con
¿cómo se dice? Es que esto de cambiar de hablar de ecuatoriano a mexicano, A ver, pero dilo tú con de- sudadera, Ajá. ya encontré la palabra, con sudaderas de distintos colores. Ok, Ya. pero siempre anteojos. Pero siempre anteojos, siempre capucha para mantener el anonimato. Ok, de ahí viene todo. Hay una hilación a todo tu personaje, el nombre, Exactamente. la forma, ya hay todo eso. Sí. Fíjate que todo lo que nos estás platicando, tienes razón. Yo creo que toda esta facilidad de cómo manejas tu comedia sí tiene que ver totalmente con la publicidad que te enseña a trabajar de manera impactante, es decir, un impacto, un golpe, ¡pum! No podemos decir, híjole, es que ya contó toda una historia, tú lo sabes que la gente no la le echas un comercial y quiere rapidito todo porque ya y Claro. es uno y otro y es una competencia brutal dentro de la publicidad para Claro. cualquier producto que dices, híjole, ¿cómo hago para que mi producto impacte? Y entonces de pronto viene esto y se liga con la comedia y yo creo que es exactamente lo que estás diciendo, Juan Anónimo, que la publicidad te enseñó a trabajar de esa manera con base a golpes, a impactos, a fuerza de un solo balazo, digamos así, ¿no? Y Exactamente. entonces es como tú tiras tu humor y ha funcionado perfectamente. Me imagino que obviamente hay cosas que al inicio por llegar de otro país a lo mejor tuviste que a darle una vueltecita para que se pudiera acoplar al público mexicano. Por supuesto, claro. Al inicio, uno normalmente cuando llega con un material que yo por lo menos le había trabajado de la manera más universal, por decirlo de una forma que se pueda entender en cualquier mercado hispano parlante, llegué acá y me di cuenta que tenía que hablar de cosas de México también. Sí, claro. Entonces, una vez que hice ese pequeño arreglo dentro de la rutina, la gente ya conectó conmigo. Pero al inicio sí era como que yo solo contaba la rutina como la contaba en Ecuador y no pasaba nada. Decían, y este tipo me viene a hablar de algo que no conecta con mi amado México. Digo, viéndolo desde los ojos Sí, del que público, no ¿no? conozco y que no sé. Ujú. Por ejemplo, ahorita la palabra sudadera, ¿cómo lo hubieras dicho tú? ¿O cómo sería en ecuatoriano? Chompa o hubiese dicho hoodie, como es en inglés. Allá se lo utiliza y dice en el hoodie, entonces entienden que es con una chompa con capucha. Sí, pero Entonces, sí, a nosotros nos dice chompa y nos quedamos exactamente así como entendemos, claro. Claro. Si tú, y sobre todo si tú te señalas, dices, y entonces me quité la chompa. Sí, sí lo entendemos, pero dices, ¿el chiste será chompa? Sí, o sea, podríamos pensar nosotros que dices, a lo mejor chompa es una palabra que quiere decir algo, o sea, te hace girar por otro lado. claro, y a mí me imagino que pasa sí con es- un chiste, por ejemplo, en específico, que yo digo que yo tengo un amigo negro que él estudió cine y que nosotros de cariño le decimos tripié, Ok. ¿ya? Simplemente digo Sí, sí, eso. sí. Pero la primera vez que yo lo conté, yo dije, y nosotros de cariño le decimos trípode. Y la gente como Sí, no conectó tanto, entonces me tocó hacer esos pequeños cambiecitos sí, para que claro. la gente entienda y diga, Ahí está "Ah, clarísimo ok". el ejemplo para nosotros, tipo de... No. Exactamente. Entonces cuentas el chiste, no es que sea malo, es que simplemente no está adaptado. no está adaptado. Y entonces me imagino que has tenido que adaptar todo tu vocabulario, o no todo, pero mucho. Sí, bueno, para chistes, algunas cosas, porque sí tenía muchos chistes generales, pero bueno, en la vida, yo siempre digo, el día que me sienta mexicano va a ser el día en que diga la palabra platicar. Ok, Porque en ok. Ecuador decimos conversar, y siento que estoy hablando de una telenovela, el día que ella diga, bueno, te platico, es tan distante para mí. La palabra, ajá, Claro. el verbo platicar. Exactamente, se me ¿Te hace. suena como de telenovela? Exactamente, como el otro día iban a limpiar la habitación donde yo estoy arrendando y me dijeron, disculpe, su recámara, y me sentí así en Mariala del Barrio. Ok. Sí, Porque son le cosas. dicen Sí, como tú- porque crecí con las novelas y dicen, por ejemplo, calcetines o emparedado, o cuando me dicen, ¿quieres una torta de jamón? Yo, el Chavo del Ocho. Ok, Porque en Ecuador es sándwich, ok. es sándwich de jamón. Sí, entonces torta es como... torta, en cambio, le decimos Recámara. al pastel. Al Recam- pastel de cumpleaños le decimos a la ok, torta. ok. Decimos torta. Recámara es habitación o cuarto. Tu cuarto. Recámara te suena a palacio, ¿no? Te suena así como, ay, Dios mío, vamos a hacer un... Claro. Sí. Oye, fíjate que ya se nos está terminando el tiempo. ¿Nos podrías repetir tus redes, por favor? ¿En dónde Sí. te podemos localizar y en dónde... Si tienes la actuación o la presentación más cercana, que nos digas en dónde. Sí, a ver, primero
mis redes, @Juanónimo Stand Up. En TikTok, en Instagram. Mi red principal es Instagram. Ok. Ya, yo lo manejo como red principal. En YouTube, Juanónimo Stand Up, igual, solo que ya no se pone el @. Sí. Ya, eso con respecto a mis redes. Con respecto a mis siguientes presentaciones, justo voy a estar en Woco a las 7 de la... Porque es un open casi show. Entonces voy a estar ahí el miércoles. Síganme en las redes y ahí se van a poder enterar de todo con una efectividad mayor a las de mis chistes. Sí. Muy bien. Oye, te voy a hacer la última pregunta. Ajá. ¿Te has arrepentido de haber dejado tu lugar, tu seguridad para estar aquí? No, yo creo que cuando uno trabaja fuerte por su sueño, no hay arrepentimiento. Por supuesto que extraño a mi familia, por supuesto. O sea, Sí. yo digo mi familia, yo no tengo ni esposa, ni hijos, ni nada, pero tengo Sí, mis tu mamá, padres, mis tu padre, hermanos sí, y eso. claro. Pero el por lo menos venir a México a intentarlo, eso a mí me deja mucho más tranquilo que decir, ay, qué tristeza. No, yo estoy viviendo mi sueño. Y sé que el sueño en sí no es cuando ya solo lo logre o que llene un Metropolitan, es el camino. Entonces es la persona que me voy convirtiendo, el artista que me voy convirtiendo mediante voy caminando hacia donde quiero ir. Entonces yo estoy viviendo mi sueño y de eso no me arrepiento nunca. Ok. Pues muchísimas gracias, Juanónimo, por estar aquí. Ya tenemos todas tus redes, ya sabemos dónde vas a presentarte este viernes y este sábado. Y como dices, posteriormente ya no sabemos dónde, porque siempre la vida del comediante por ahora es así. Inclusive los comediantes que tienen, de repente tienen 3, 4 fechas, pero no es como el teatro, pues que es... Es todo un mes o todo no, seis, años. claro, un año. O sea, no es así, porque además, precisamente el hacer reír es una cuestión tan complicada, porque tú oyes un chiste la primera vez, la carcajada, luego la segunda ya no tanto, la tercera ya no, y luego... y eso nos pasa también a los comediantes, que contamos un chiste y funciona, y luego nosotros mismos empezamos a dudar del material, porque dices, lo has oído tanto de ti mismo que piensas que no va a funcionar, pero para el público es nuevo. Así que no se pierdan cada vez que se presente Juanónimo, porque seguramente se van a reír muchísimo con lo que está haciendo y además piensen que es algo diferente. Esta fue una producción más de aquí, de nuestro querido Orbe. Muchas gracias, Juanónimo, muchas gracias por haber estado Muchas aquí y gracias te a ti. vamos a ir a ver próximamente. Y todo el público que te está viendo aquí, te aseguro que va a estar contigo. Recuerden que del próximo lunes continuamos aquí con esta carrera de la comedia y con muchas otras cuestiones más y muchas sorpresas. También es importante recordarles que hoy nos apoyó, como siempre, ¿quién creen? Felipe Trejo, sí, claro que Felipe Trejo en Relaciones Públicas. Muchas gracias a Arturo Ortiz, que es nuestro productor. Muchas gracias a Orbe, que siempre nos está apoyando. Y de nuevo, muchas gracias a Juanónimo por haber estado aquí. Y por favor, siempre apoyemos la comedia. Hasta la próxima, nos vemos el próximo lunes. Bye bye.